Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por su presencia, los que están aquí en directo y con aquellos que se sumen luego en diferido. Bienvenido Ricardo G. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 9. Como pasa el tiempo, estamos más allá de la mitad del curso y voy a compartir con ustedes las láminas que trabajaremos hoy. Hoy trabajaremos dos grupos de láminas, ¿no? Las láminas del tema 5 que vamos a comenzar hoy y las de repaso al tema uno y 2. Bueno, entonces está a la vista, ¿verdad? Por favor, me confirman alguien que lo tenga a la vista. Gracias, gracias, Claudia. Vale, vamos entonces dado que ya vamos a ver presentación con diapositiva y comencemos desde el principio. Bueno, como está planificado en el programa de la asignatura, vamos a ver ahora el tema 5, la parte uno, ¿no? Con esto vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con los stakeholders, todos aquellos recursos humanos asociados a la organización y que pueden jugar un papel preponderante o importante con el intercambio que tenemos en nuestros proyectos y de cara a los servicios que ofrece nuestra empresa y de cara de la interacción con todos estos miembros, personajes, integrantes de lo que en forma holística se puede decir sea nuestra empresa u organización. Entonces, la agenda que tenemos prevista es un tanto corta, sencilla, pero importante, ¿no? Vamos a ver de qué trata este tema, cuáles son los objetivos de este tema, que en principio es reconocer cuáles son los miembros integrantes de una organización en el caso inmediato hacia lo interno, en el caso ampliado hacia lo externo, y vamos a ver que esto lo denomina un anglicismo stakeholders, todos los que sostienen en nuestra organización, nuestra empresa, ¿no? Holder de sostener. Vamos a revisar un poco la diferencia entre accionistas y stakeholders, un poco más, esta que es más característica, diferencia tradicional de los siglos pasados. Los stakeholders sobre la gestión de proyectos de TIC también nos interesa y lo vamos a trabajar un poco ahorita introductorio, pero la semana que viene un tanto más específico. Y vamos a ver un ejemplo de stakeholder asociado a las TIC y a una cadena de suministro, lo que es Supply Chain Management, a la gestión de una cadena de suministro, ¿de acuerdo? Y el problema que le pretendemos resolver con este caso es identificar qué interesados y tractores hay en un proyecto de TIC. O sea, quiénes son los que van a participar y que se involucrarán en nuestros proyectos y quienes nos podrán llevar la dificultad, el contratiempo, crearnos ruido, etcétera, en la resolución de un proyecto que nosotros estemos liderizando en nuestra organización. Entonces, ¿qué es un stakeholder? Comencemos por ahí. Vamos a una pregunta abierta a ustedes. ¿Qué conocen ustedes? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un stakeholder o de los stakeholders? Siéntanse libres y creativos. ¿A qué se le llama a los stakeholders? Lo deben haber visto en otras de nuestros cursos de gestión. Eso, los interesados en genérico, pero que cree valor a algunas personas, grupos que tienen interés en la empresa o el proyecto. Y este interés es genuino a favor o genuino en contra. ¿Cuál sería, Claudia, ese interés que tú percibes puede tener estos grupos o individuos, ¿no?
interés a favor. Esa es una de las posiciones. Eh, Puede haber intereses en contra, Ricardo, gracias por aclararlo. Si se trata de la competencia, hay stakeholders que son de la competencia. Hay miembros de la organización que tampoco a veces ven con bien buenos ojos los objetivos de cambio. Si ustedes están haciendo una transformación digital en una organización y de eso pende el trabajo, la pretensión que tenían algunos individuos de ascender o que le cambia las reglas de juego, que hemos venido hablando de parte de liderazgo y de las pretensiones organizacionales, mantener un cambio continuo, mejora, bueno, puede ser el caso. También aquí está haciéndole mención a ustedes a los proveedores que a veces tienen intereses que no siempre se alinean a los de las empresas. Están bien, es como decíamos, ellos tienen sus propias agendas, ¿no? Y entonces uno está al juego y al expuesto a esos intereses que no necesariamente son los que queremos para nuestra empresa. Entonces, vamos a ver algunos miembros de nuestra firma, nuestra organización, de esos candidatos a proveedores o grupos que están viendo interés, ¿no? La comunidad local, las organizaciones locales, la sociedad cercana a la organización, a nuestra empresa, los propietarios, los dueños, los accionistas, los que consumen nuestros productos o difunden nuestros productos, los clientes, ya estos son los consumidores finales de lo que nosotros servicios o productos ofrecemos, las competencias, como estaba advirtiendo Ricardo, los competidores también son stakeholders, no, no podemos ser ajenos que ellos están en el juego también, ¿no? Los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes sociales, ahorita la cosa se ha expandido y los medios tienen una importante influencia sobre lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos o cómo respondemos a las necesidades de la sociedad, ¿de acuerdo? Por supuesto, nuestros empleados, a quienes pertenecen a nuestra organización y que pueden ser el core de nuestros esfuerzos, ¿no? Los sistemas de información gerenciales, aquellos que estén relacionados con a lo interno y externo de nuestra empresa, los ambientalistas, los grupos ambientalistas, los que cuidan el medio ambiente, los suplidores, por supuesto, como también advirtió Ricardo, estos proveedores que pueden tener intereses a favor y no tan a favor de de nuestro interés, y por supuesto el gobierno, las regulaciones, etcétera. Entonces aquí tenemos en general algunos grupos de stakeholders que conforman. O sea, es cualquier individuo, grupo, organización que puede verse afectado por las actividades y decisiones de la compañía. En efecto, que puede verse afectado en desmedro de sus pretensiones o a favor de sus pretensiones. Pero la afirmación inicial que nos ha dado Claudia de que pueden agregar valor o crean valor puede ser de mucho interés, puede ser un elemento importante de referencia para esta aserción. Entonces, yo que le traje un vídeo cortico para que veamos esto desde una perspectiva reciente de quiénes pueden ser nuestros stakeholders inmediatos o de interés para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a compartir este pequeño vídeo que tenemos aquí, que nos ayuda a ver quiénes son nuestros stakeholders. Hoy vamos a profundizar en un tema importante. ¿Quiénes son los stakeholders en una empresa? Los stakeholders son individuos o grupos que tienen interés en el éxito y las operaciones de una empresa. Pueden influir o ser influenciados por el negocio. Primero, tenemos a los empleados. Son stakeholders cruciales, ya que contribuyen a las operaciones y al éxito de la empresa. Su bienestar y satisfacción laboral están directamente ligados al rendimiento de la empresa. A continuación, tenemos a los clientes. Son la savia de cualquier negocio. Los clientes satisfechos conducen a negocios repetidos y al boca a boca positivo, que son esenciales para el crecimiento. Los inversores también son stakeholders clave. Proporcionan el capital necesario para que la empresa crezca
y esperan un retorno de su inversión. Su confianza en la empresa puede afectar significativamente el precio de las acciones y la salud financiera. Los proveedores son otro grupo importante. Proporcionan los materiales y servicios necesarios para que el negocio funcione. Una buena relación con los proveedores puede llevar a mejores términos y fiabilidad. La comunidad donde opera la empresa también es un stakeholder. Las actividades de la empresa pueden impactar el empleo local, el medio ambiente y la economía general del área. Por último, tenemos al gobierno. Regulan la industria, recaudan impuestos y aseguran que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones. Sus políticas pueden afectar significativamente cómo opera una empresa. Este video fue patrocinado por Heflow, una plataforma en la nube que proporciona características de inteligencia artificial para automatizar y documentar procesos empresariales. Bueno, ahí tenemos un poquito también de promoción de estos proveedores, pero lo importante es que viéramos una lista de candidatos o de stakeholders más recurrentes en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, ¿no? Y a propósito del área de las TIC, ¿cuál podría ser el rol que jugamos o que pretendemos jugar a medida que son componente esencial para los cambios, las transformaciones, el liderazgo, las pretensiones de nuestra empresa? Si tenemos el concepto de transformación digital que subyace en las iniciativas que tiene nuestra organización de un gobierno basado en datos y gobierno basado en tecnología, el considerar a quiénes impacta y cómo los impacta es importante. En este caso, nuestros stakeholders, precisamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del lenguaje, el término stakeholder podría denominarse en español grupo de interés. Es un anglicismo, pero es la forma como normalmente se consigue en la literatura. Y se traduce como partes interesadas o partes afectadas. Por esto es que hay que contextualizar de que puede ser unos u los otros y que es de interés nosotros conocer ambos, ¿no? Entonces vamos aquí a profundizar en el término. Son todos los grupos de interés sin cuyo apoyo la organización podría dejar de existir, lo que obliga a los empresarios a no concentrarse a la empresa, a no concentrarse únicamente en los accionistas o stockholders, ¿de acuerdo? Entonces, hay un aspecto importante. Todos los grupos de interés son de interés para la empresa. Es decir, nos interesa conocer desde los que invierten hasta los que trabajan, hasta los que ganan, hasta los que herencian, hasta nuestras normas, etcétera, ¿no? Son stakeholders, cualquier grupo de individuos que pueda afectar o sea afectado por el logro de los objetivos de la empresa. Y aquí viene los que se ven da producto de los resultados de los objetivos afectados, favorable o desfavorablemente, ¿no? O desfavorecidos. Son llamados colectivamente stakeholders de la corporación, aquellos hacia los que la empresa tiene cualquier obligación moral. Y aquí venían las comunidades, los grupos ambientalistas, todo lo que tenga que ver con responsabilidad social corporativa, el RSC que estamos diciendo, que veremos un punto de esto más adelante en el curso, pero no podemos descuidar que las organizaciones nuestras y modernas están tomando muy en cuenta ese aspecto. Hay una primera clasificación de stakeholders que se llaman las partes interesadas internas o los interesados, los grupos de interés internos y los grupos de interés externos. Pregunta tipo test, pregunta de examen, un clásico. ¿Cuáles son personas o grupos pertenecientes a las partes externas y cuáles a las internas? Bueno, muy bastante obvio, ¿no? Internos, accionistas, dirección, trabajadores. Pensando que el accionista es aquel que invierte y está pendiente del valor de la empresa. Acuérdense que si esto lo ampliamos a los mercados de valores, un accionista puede ser que tenga mucho interés en la empresa, pero desconozca cómo va la dirección y los trabajadores. Lo que le interesa es la rentabilidad que implica las acciones que tiene o mantiene. Pero la empresa es todo lo demás también, como ustedes han mencionado. Los clientes, por supuesto, los proveedores, la sociedad, el Estado, los acreedores.
Y esto lo acreedor es que normalmente las empresas recurren a las finanzas, que es parte propia de la tarea, esa tarea que le hemos asignado, la segunda tarea, que si es rentable un proyecto, vamos a ver cuál es la rentabilidad y probablemente si requerimos financiamiento externo, si es de los accionistas o si son de acreedores, terceras partes, bancos, etcétera, que nos ayuden a lograr transcurrir nuestro flujo de caja, nuestro negocio en el tiempo y dispersar o distribuir las ganancias, mientras antes mejor según, pero a largo plazo, ¿no? La gestión de los stakeholders va a ser el trasfondo de parte de esta clase y de la que viene. En esta haremos énfasis en determinar quiénes son los involucrados, qué caracteriza a los involucrados y en las otras clases ver la gestión, cómo nos interesa que esos involucrados, esas partes interesadas nos apoyen en los procesos de gestión de los proyectos de TICO, proyectos importantes para la empresa. Entonces, si te hablamos, sí, la competencia puede considerarse un stakeholder, Edgardo, seguro, porque tú puedes tener sociedad con las competencias, o sea, tú puedes tener acuerdos de productividad, de rendimiento, de las normas que rigen a ambos. Entonces puede ser a favor sin pretender ser un monopolio, pero sigue coordinando las normas las leyes que rigen para todos, que pueden ser muy favorables en trabajarlas en conjunto. Entonces la competencia puede considerarse como un stakeholder, sí, sí se puede. Ya lo vamos a ver un poco más entre los primeros, ya lo van a ver. ¿De acuerdo? De nada, Edgardo. Miren, aquí tenemos los stakeholders, tenemos uno que puede tener una relación con cuestiones de dinero. Pueden ser los accionistas o pueden ser otros que venden productos a nuestros o que quieren comprar y quieren que se ahorre. Los stakeholders que creen en la empresa, que consideran el valor que agrega y puede ser estos casos donde valoran la apertura, la responsabilidad de la empresa. Otros que le interesa es posicionamiento, la gerencia, los directivos, etcétera. Y usted, si está como un cargo de gerencia, por ejemplo, Chief Information Officer, bueno, tiene un objetivo que pretende lograr el cambio, la transformación digital, por ejemplo. Así usted asciende, pero también conoce cuál puede ser la posición de los involucrados ante un proyecto que es de su interés que vaya adelante. Supongamos que usted es el Chief Information Officer y usted está llevando adelante una gestión basada en datos. Entonces tiene que verificar quiénes son las partes interesadas. Es fundamental garantizar que todas las partes interesadas que componen los stakeholders de tu empresa están satisfechos con el trabajo realizado. Eso es muy importante, porque si los tenemos contentos, hay más pretensiones y más aspiraciones. Puede ser que no lo estemos haciendo tan mal. De clientes hasta los accionistas, todos tienen valor elevado para tu negocio y deseos y demandas repercuten directamente en los resultados de tu organización. Por supuesto, ahí cabe de que si la competencia no le interese o pueda requerir información para ellos ser más competentes. Ese es el truco del mercado abierto. Y bueno, vamos a ver con qué productos compiten y cómo competimos ambos allí. Aquí tenemos un concepto que quizás ustedes dominen, pero si no tanto, dígame, me puedan decir la diferencia entre un stockholder y un shareholder. Si hay diferencias semánticas, de significado, o de propósito, o de alcance. Acuérdense que estamos hablando de anglicismo, que lo hemos adoptado para nuestro idioma, como muchas cosas en el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre stockholder y shareholder? ¿Conocen? ¿Han oído hablar? ¿Tienen idea de qué estamos hablando? ¿Son lo mismo pero diferente? No son diferentes pero lo mismo, como dicen aquí en el sur de España, que Sevilla es Triana y Triana es Sevilla, pero no. O sea, que no son lo mismo, ¿no?
Perfecto, Lina. Quizás no lo tienen porque precisamente estamos tratando de que ustedes lo vean desde aquí para que ustedes vean cómo proyectarlo a nuestra actividad. Los shareholders comparten, tienen acciones, comparten acciones y eso es un aspecto interesante del concepto, ¿no? Esto significa acción o una nominación de una acción. Y share es que la compartes con otro, ¿no? Como dice Claudia o como estaba diciendo Ricardo, en efecto, son accionistas, son propietarios parciales de la empresa. Vamos a ver, es verdad que ambos son propietarios de la empresa en proporciones, pero ahora vamos a ver qué es de dónde viene este concepto. Primero vamos a comparar shareholder con stakeholders. No es lo mismo. Este es share y este es stake, que no es stock. Vamos a cambiar. Los shareholders son esos accionistas que estaban mencionando ustedes y probablemente su fuerte es el interés económico, la rentabilidad. El primera caricatura que teníamos en la lámina anterior. Los stakeholders son el resto, que son participantes, partes interesadas, líderes de interés profesional o personal en un proyecto, o quienes pueden ser afectados por los intereses de la empresa. Los competidores pueden ser afectados por los intereses de la empresa, porque si hacen cosas que van en contra de mi competencia, y que me desfavorezcan, probablemente yo tengo que alertarme y cuidar el cambio, ¿no? Entonces, aquí hicimos una primera comparación. Ahora, en la siguiente lámina vamos a precisar los dos conceptos. Pero van a ver que no es tan diferente, que es algo más regional o más anglosajón, pero depende de qué anglosajón estemos hablando. En el Reino Unido, United Kingdom, los tenedores, holders de acciones, share de una empresa se denominan los shareholders, es decir, los que sostienen o mantienen acciones, ¿no? El término equivale a nuestro accionista en español, es decir, quienes poseen participación, interés, ahí viene la parte interesada, en la propiedad. Estos son los ownership de la empresa, los propietarios que tienen, los que tienen propiedad. Por ello a veces se le denomina también share owners, propietarios, ¿no? Eh, Ese es shareholders. Pero en el Reino Unido, la definición del término que encontramos en el Black Law Dictionary no deja lugar a dudas. Shareholder una, es aquella persona que tiene una parte o varias partes en una corporación o compañía, ¿no? También denominado share owner, el propietario de una parte de las acciones, de nominalmente escrito una acción, ¿no? Los stockholders viene de la otra parte de anglosajona del mundo, pues en global. Esta es la forma que realmente se emplea en los Estados Unidos para los accionistas, ¿de acuerdo? Para referirse a los accionistas. No existe diferencia semántica entre los términos shareholder y stockholder. Así lo deja muy claro también el Black Law Dictionary, cuando acudimos a lo correspondiente a este último. Es decir, cuando preguntamos, nos verifican que se está refiriendo a lo mismo. En nuestro idioma, en nuestro argot, nos referimos a accionistas. ¿Y somos quienes? En España, en la mayoría de países latinoamericanos, llamamos accionistas a las personas que son titulares o tenedores de las acciones. Tenemos un título de esa compañía que tiene validez y está firmado a nuestro nombre. Y por lo tanto somos los que tenemos parte de esa empresa. Es decir, que somos dueños de esas acciones. De tantas acciones nosotros somos parte. En el mundo hay muchas que van a la bolsa de valores, Coca-Cola, Microsoft, etcétera, empresas muy grandes que venden pedacitos de la empresa en pedacitos y entonces tienes tantas acciones de esa empresa. Como las acciones son las partes en las que se divide la propiedad de la empresa, es decir, agarran la empresa y tiene 50.000 acciones. Bueno, ¿cuánto vale eso en proporción al valor total de la empresa que se le tiene estimado, ¿no? Significa ser dueño de una parte de esa empresa, ¿no? El accionista es el dueño del porcentaje de la empresa que representa las acciones.
Esto es importante. Las acciones las pueden tener empresas, personas a título individual, pero también empresas físicas. Hay empresas que compran las acciones de otras empresas. Y finalmente, a veces, como dice el pez grande, se come el pez pequeño. Y hay empresas que por ahí empiezan con unas más pequeñas y después ya tienen, según ¿cómo se llama? Las reglas y la normativa de esa empresa, el poder para decidir sobre el futuro y las acciones o la iniciativa que va a emprender esa empresa. Las empresas pueden inclusive ser titulares de sus propias acciones, es decir, puedes comprar acciones tuyas de tu propia empresa, es lo que se denomina autocartera o el treasure share, es compartir el tesoro de origen inglés, aunque por lo general la ley limita el número de porcentaje de acciones propias que una empresa puede tener. Y esto es por aquello de quién es el verdadero dueño y quiénes son los verdaderos accionistas, porque en la asamblea normalmente de accionistas es donde se puede decidir cuál debe ser el futuro de la empresa. ¿Lo ven? Entonces, esto está muy controlado prácticamente a nivel mundial, pero como todo, puede tener sus vaivenes. Pero lo importante es que estos son un tipo de stakeholder importante para la organización, los accionistas, los stakeholders, los shareholders, ¿de acuerdo? En la práctica podemos semánticamente considerarlos todos similares, los mismos, ¿no? ¿Por qué es importante el mapeo gestión de los grupos de interés? Aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante poder saber quiénes son los grupos de interés y qué rol juegan ante nuestros intereses o proyectos de gestión, de tecnología, en nuestro caso, ¿no? ¿Por qué son importantes conocerlos? Oigo opiniones, rompan el hielo. ¿Por qué creen ustedes que son importantes saber de cada grupo qué y cómo lo podríamos para a facilitar la gestión de nuestros proyectos? Hay unos que se ven favorecidos, pero hay unos que se ven desfavorecidos. ¿Cómo creen ustedes que actuarían en caso de que vean en riesgo sus intereses o que vean que la empresa va a crecer y que pueden tener otros intereses? Ajá, porque ustedes tienen injerencia en la toma de decisiones, sobre todo en la parte financiera, importantísimo. Si son gestos holders, seguro que pueden. Ajá, y para tener idea hacia dónde, esto dice Jason, puede realizar el proyecto, qué quiere y hasta dónde podemos llegar. Fíjense que lo podemos tener de nuestra parte o en contra. Por supuesto, Claudia, eso es muy importante para priorizarlos. Tenemos que poder priorizar quiénes están de qué lado. ¿Y cómo hacemos esa prioridad? ¿Cómo sabemos quiénes son quiénes y cómo priorizarlo? ¿Cómo hacer que participen? Ahorita vamos en el ejemplo. Ver cómo hacemos, cómo se involucran, cómo la tecnología nos puede ayudar a involucrarlos en estos procesos. Entonces, vamos a ver para el desarrollo de un plan efectivo de gestión. Los grupos, estamos hablando de gestión, que es lo que ustedes están viendo en estos cursos. Los grupos de interés es identificarlo y evaluarlo adecuadamente. Eso es crucial, porque si las personas y organizaciones que pesan más en la balanza escapan a tu atención, se puede convertir en un gran riesgo y su equipo puede perder tiempo y dinero, ¿lo ven? Entonces, todos los riesgos nos involucran probablemente tiempo y dinero, pero probablemente el éxito de una iniciativa de transformación digital, de basado en los datos, e inteligencia artificial en la organización, toma de decisiones, puede estar muy sujeto a la de disposición o contraposición que nos hagan estos grupos de interés y el peso y el poder que puedan tener. Entonces tenemos que saberlos clasificar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos de grupos de interés y cuál es su posición
y cómo pueden incidir en proyectos que nosotros estemos aventurando, pretendiendo, desarrollando, ¿no? Por ejemplo, autoridades gubernamentales y autoridades reguladoras. Ah, esto es crucial, porque los gobiernos, como ya han visto en el mundo, esto del mundo está cambiando muy rápido y no sabemos si las tendencias pretenden basarse más en normas o no, pero las autoridades, por lo que sea, gubernamentales, pueden influir. ¿Qué pueden hacer? Bueno, la parte de la dirección, hacia dónde vamos. Organismos reguladores locales y nacionales y también internacionales, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, la afección del medio ambiente. Ya hay normas bastante claras de normas ISO, etcétera, para el proceder y cuidar la calidad de productos, por lo menos alimenticios, y cuidar el medio ambiente. Los representantes elegidos, cuáles son sus pretensiones, disposiciones, nuevas normas, reglamentaciones. Comité de consulta pública. Hay comité antes que tú puedas tomar acciones que puedan influir sobre el medio ambiente. Y la policía y servicios de emergencia son elementos cruciales que están sujetos al medio ambiente y a los ambientes del gobierno, de regulaciones, etcétera, ¿no? Otro importante son evaluar quiénes son afectados por un proyecto o iniciativa de proyectos que tengamos en TIC. Por ejemplo, poblaciones que viven cerca de su proyecto. Entiéndase este proyecto, expansión de la firma, eh, difusión, adquirir nuestros productos y servicios. A veces muy localizado debe estar el proyecto, la extensión de la firma. Los solicitantes de empleo, disponemos, estamos escogiendo un lugar donde tenemos especialistas para nuestro proyecto, tenemos materia gris en caso de proyectos de tecnología. Grupos vulnerables, mujeres, ancianos, etcétera. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de cómo la diferencia de género impacta la capacidad de sueldo, las competencias en sueldo en este caso más afecta a las mujeres que a los hombres en ciertos tipos de trabajo, ¿no? Y también hasta los grupos religiosos. Como ustedes saben, las diferencias religiosas marcan mucho la pauta en estos países con diferentes culturas y creencias que pueden ser determinantes sobre la actitud y las capacidades, ¿no? De la gente, y inclusive de conducir a hechos violentos o cuidarse de ataques terroristas, etcétera, por estas diferencias de religiones y creencias que, bueno, que es una realidad mundial que tenemos que estar conscientes que estas cosas pasan, ¿no? Son algunas pistas de grupos que deben ser tomados en cuenta en cualquier proyecto, de acuerdo a su contexto, la historia, el alcance, la ubicación del proyecto, etcétera, ¿no? Como creo que les comenté por ahí en una de las clases, eh, hay organizaciones, empresas que buscan hacer outsourcing o nearshore, pensando en que en esas ciudades hay capacidad tecnológica y capacidad de recursos para responder a cierta expansión, cierto crecimiento, pensando en el área de las TIC. Entonces, no descuidemos esos elementos que están allí y que no solo no subyacen, hay que tomarlos en cuenta a partir de los diferentes tipos de grupos de interés. ¿Cuáles serían los más importantes de los tres grupos de interés internos? Estos que estamos aquí. Y nos interesa cuáles son sus objetivos y motivaciones. Estamos hablando de los más importantes a tomar en cuenta, por supuesto, los accionistas, propietarios, los directivos y empleados. Si conocemos sus motivaciones, podemos considerar sus intereses, ¿no? Entonces, ejemplo de grupos de interés interno, los mencionamos, los propietarios accionistas, ingresos y ganancias, aumento de capital invertido, autonomía y libertad de decisión, poder de influencia y prestigio. Con eso que ustedes están, la segunda tarea que le asignamos, que el valor presente neto, el flujo de capital, la tasa interna de retorno o la comparativa de costo total de propiedad de un proyecto en varios años,
puede ser de muy interés para los accionistas, los stockholders que venimos mencionando, ¿no? Por supuesto, tenemos otros grupos, todos los que están a nivel de directivo, de gestión, que les interesa, por supuesto, o nos interesa en algunos casos, buenos ingresos, autonomía, libertad de decisión, lo estuvimos hablando del empoderamiento en las clases pasadas, y nos interesa estatus, reconocimiento y prestigio personal, ¿se acuerda? La pirámide de Maslow que estuvimos hablando en clases pasadas, ¿no? Y por supuesto, uniformemente, los que estén trabajando para esta empresa, los empleados, un puesto de trabajo digno, preferiblemente, un sueldo justo, una cobertura social que nos proyecte, nos permita interactuar y participar socialmente, una ocupación interesante, lo hablamos sobre todo en el área de nosotros, de las TIC, formación continua, es decir, que nos mantengan formados, entrenados, que tengamos una carrera por hacer, contactos interpersonales, la interacción que nos permita conformar una comunidad de los que estamos en la misma condición y por supuesto estatus, reconocimiento y prestigio personal. Nada de esto es ajeno a cada grupo y cada grupo, una persona puede pertenecer a más de uno de estos grupos. Un empleado trabaja en gestión y puede ser accionista de la empresa. Inclusive hay varias startups en el área de tecnología que tú puedes ser las tres cosas, es decir, el empleado trabaja en la unidad de proyecto y de gestión y tienes acciones de la empresa que te las ofrece para compras si tú eres empleado, pero sobre todo porque le interesa, a la empresa le interesa crecer y los primeros interesados que una empresa pueda crecer y dar soporte al proyecto interno pueden ser sus accionistas, si a paso de eso son los empleados y llevan la gestión de la empresa. Vamos a ver a continuación lo que se denomina la matriz de stakeholders, ¿ok? Que es precisamente un recurso para entender quiénes son la identificación, qué expectativas tienen los stakeholders, cuáles son las obligaciones para con ellos y de ellos y cómo los priorizamos. ¿De acuerdo? Que era lo que Claudia nos advertía, nos comentaba. Hay que priorizarlos, tenemos que saber quiénes son y cómo los priorizamos. Este es uno de los tantos métodos, resumimos aquí algunos, pero la semana que viene los ponemos en práctica para el caso de gestión concreta, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes este otro pequeño vídeo de sobre cómo gestionar los stakeholders. Formación virtual, el Team. Gestión de las partes interesadas. Las organizaciones que buscan ser sostenibles y crecer incluyen de manera activa a sus grupos de interés o también llamados stakeholders, generando así mayor credibilidad y confianza. Para ello, deben conocerlos, satisfacer sus necesidades y expectativas. Los grupos de interés abarcan una amplia variedad de actores, tales como la comunidad financiera, empleados y sus representantes, clientes y los consumidores, comunidades nacionales y locales, autoridades públicas, sociedad civil, proveedores, entre otros. Para la identificación de las necesidades y expectativas de los stakeholders, se suele usar prácticas simples como encuestas, entrevistas o paneles grupales. Una de las herramientas que utilizan las organizaciones para hacer gestión a estas necesidades es la matriz de stakeholders. Esta matriz se construye incorporando 4 datos importantes: identificación, quiénes son y cómo se llaman; expectativas, qué buscan y qué esperan; obligaciones, qué derechos tienen y qué obligaciones tenemos; priorización, quiénes son los más importantes. Algunas de las necesidades y expectativas de los stakeholders pueden ser de los accionistas, de los empleados, de los clientes y consumidores, de los proveedores,
de las autoridades públicas y de la sociedad. Paralelo a la identificación de las necesidades de los stakeholders, las organizaciones deben priorizar a cada una de sus partes interesadas. Para ello, existen varios métodos, bien sea de tipo cualitativo o cuantitativo. Una primera forma es hacer una subdivisión en primarios, aquellos que son afectados directamente por las actividades de la organización, y secundarios, aquellos que indirectamente son afectados o para los que el impacto no es relevante. Una segunda forma consiste en dividirlos en 3 categorías. Claves, aquellos que son realmente esenciales para la supervivencia de la organización. Estratégicos, aquellos asociados a oportunidades o amenazas relevantes. Del entorno, aquellos no incluidos en ninguna de las otras 2. Y una tercera forma es por urgencia, por poder o por legitimidad. Por urgencia. La relación con el stakeholder está marcada por el tiempo y es fundamental para la organización. Por poder. El stakeholder puede influir en otros para tomar decisiones que no habría tomado por su cuenta. Por legitimidad. El stakeholder tiene una capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de la organización. Esta categorización contribuye a la clasificación de los stakeholders en 7 tipos: demandados, latentes, optativos, peligrosos, dominantes, dependientes y definitivos. Las estrategias que desarrolla la organización con los stakeholders pueden depender de la relación de poder versus interés. Poder versus influencia. O impacto, influencia. Es importante destacar que la estructura de alto nivel de las normas ISO establece que las organizaciones deben determinar sus grupos de interés y comprender sus necesidades y expectativas, y que éstas deben ser monitoreadas y revisadas periódicamente. El mapeo de los stakeholders permite no caer en falsos positivos, stakeholders que se consideran relevantes y no lo son, y descuidar a los fantasmas, stakeholders que se consideran irrelevantes pero son de mucha importancia. Formación virtual, el team, gestión de las partes interesadas. Bueno, una de las más conocidas es la de poder e influencia. Es una de las que más se recurre al principio para poder, para organizar el trabajo que vas a desarrollar con los equipos. Y inclusive cuando usas metodologías combinadas de desarrollo de sistemas, etcétera, es bueno saber quiénes son los stakeholders, dónde están, cuál es su poder de influencia, cómo ellos nos pueden ayudar y cómo otros que pueden estar en contra nos pueden contravenir las expectativas que tenemos del proyecto, de los proyectos, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. A continuación, ya tenemos la idea de cómo usar la metodología para clasificar o priorizar o agrupar o atender iniciativas de proyectos, ¿no? De gestión de proyectos. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar estos recursos en el caso de las TIC eh, y en particular para la gestión de la cadena de suministro, Supply Change Management. Es la gestión de la cadena de suministro. Entonces, vamos, ¿qué significa la gestión de la cadena de suministro? La extensión de la gestión interna. Normalmente la gestión interna era lo que tenían las organizaciones hasta prácticamente el siglo pasado. A finales del siglo pasado la cosa cambia un tanto y las empresas, vía comunicación, transferencia de datos, etcétera, empezó a extender la gestión más allá de las actividades internas. Entonces, y fíjense que aquí está ilustrada una cadena de suministro donde tenemos los productos, hacemos el almacenamiento, lo entregamos y la extensión de esa cadena trasciende probablemente de nuestros almacenamientos a nuestra entrega. Esto digamos que es cuando somos esencialmente distribuidores. Pero si somos productores
hacemos nuevos productos, hacemos nuevos desarrollos de sistemas o de productos, tenemos una cadena de suministro un tanto más larga, pero importante. Y aquí está ilustra, ¿no? Desde la materia prima, yo siempre pongo un ejemplo en el que por diferentes causas he tenido contacto y tengo contacto aquí mismo en España, en el sur de España, que es la fábrica del aceite de oliva, las amazaras, los depósitos donde se produce aceite y se distribuye aceite a nivel regional, a nivel nacional y se hace exportaciones internacionales, ¿no? Entonces, imagínense que la materia prima son las matas de olivo, se producen los olivos, donde se saca el aceite y se guarda en esos grandes depósitos, aljibes no de agua, pero sí de aceite, se hace la logística del transporte, se cuadra con los distribuidores, se almacena en bodegas importantes, por ejemplo, el caso del aceite de oliva, se hace la venta, que no es una venta solo al letal, que puede ser nacional e internacional, y se lleva la factura y la distribución y la entrega. ¿De acuerdo? Esta es una cadena de suministro ampliada, pues no es los que fabrican solamente y entregan el producto final, sino está desde la compra de las materias primas, la producción de la aceituna en general, los almacenamientos de esa antes de procesar, después la fabricación del aceite, etcétera. Y esos son flujos de materiales. En este sentido va la materia física, la materia producida, todo almacenado en caso de los aceites, y después el producto acabado se distribuye al cliente final. Este es el flujo material y el flujo monetario se observa que puede ser en este sentido de la compra hacia la materia prima. Pero el flujo de información, la tendencia reciente y real, basado en las tendencias del comercio electrónico y cada vez más del just in time, entrega a tiempo de los productos y, y respuesta a tiempo real, es un tanto más dinámico. Y ahí juega el papel de varias tecnologías que nos permiten esa comunicación, ese flujo, y una de ellas recientemente ha sido el blockchain, que nos ha permitido extender esta cadena de suministro y el valor de la empresa trasciende a los que almacenan, a los que venden, a los que, sino incluye a toda la cadena y cada una de las partes participantes, valga la redundancia, ¿no? Interesada, afectada por la acción o inacción de la cadena de suministro. Como ustedes lo ven, son eslabones de una cadena y todos los eslabones deberían tener no solo un enlace físico, sino también el enlace lógico o de sistema. ¿Quiénes son los stakeholders en este ejemplo que estamos ilustrando, pero que cada vez se hace más extensible? Los internos, empleados, directores, accionistas, etcétera, que ya hablamos un tanto de ellos. Los externos sectoriales, para este sector estamos hablando de la producción de aceite, etcétera. Los proveedores de las aceitunas y los productos de diferentes tipos, calidades, etcétera. Los clientes, los distribuidores, entonces, etcétera, ¿no? Y también tenemos externos generales, el gobierno, la sociedad, los bancos, patronal, los sindicatos, etcétera. Cuando se habla del etcétera, entonces estamos hablando de mercados internacionales, grandes consumidores, que estos productos deben llegar o deben acceder hasta allí. ¿De acuerdo? Entonces, nos centramos en los beneficios que la extensión de la gestión interna tiene para el orden principal. Es decir, ¿qué significa para todos estos stakeholders que tengamos unos beneficios de que conozcan, todos estén informados en las cadenas? Es decir, que los bienes pasan varias etapas en la cadena de suministro como consumidores, usuarios finales, minoristas, distribuidores, fabricantes y proveedores. Aquí venimos en sentido contrario, de los consumidores a los proveedores, para ilustrar que es una cadena que tiene eslabones. ¿Quién hace que esto explote hacia esta tendencia? El e-commerce. El e-commerce que tendremos que, si acaso, 20 años de profundización del comercio electrónico. El business to business, el business to commerce, etcétera, ¿no?
Entonces ha cambiado este escenario del participante de cada uno en la cadena de suministro, ¿no? De el proveedor que sabe qué es lo que el cliente que puede querer y la información se maneja exactamente en cualquiera de los eslabones de la cadena para saber cómo estamos haciendo el trabajo, ¿no? Lo único que cambia es quién lo recibe y con quién lo comparte. Por ejemplo, un marketplace con un fabricante de forma directa. Le sabe pedir lo que quiere porque el cliente le está pidiendo productos hechos a la medida. Le está pidiendo productos que antes no teníamos, pero esta cadena de suministro asociada por la información nos los permitirá hacer, ¿no? Entonces, para el ejemplo de una cadena de suministro como el que le estoy ilustrando, los principales stakeholders relacionados con la cadena de suministro de operación serían, entre otros, por supuesto, los proveedores que proporcionan elementos esenciales para el proceso de producción del fabricante. Yo siempre vuelvo entonces al caso de la producción de aceite de oliva, porque entonces tenemos los olivos que producen el- la semilla para procesar el aceite, y ese elemento es crucial para ciertos tipos de aceite con denominación de origen, que lo llamamos aquí en España. Quiere decir que un aceite con ciertas características en lugares muy peculiares, que el sur de España se lo brinda, zonas como Jaén, el mismo Granada, etcétera, ¿no? Los fabricantes transforman esta materia prima y componente en productos de valor para el usuario final. Entonces los fabricantes transforman los granos que se utilizan para hacerlo o sea, los olivos, en productos de valor. En este caso puede ser el aceite. Los mayoristas y distribuidores aportan valor al fabricante y a los minoristas. Entonces todo lo que es almacenamiento, la distribución, lo que pasan por las amazaras que recogen estos procesos sin ser expertos, por supuesto. Los minoristas facilitan el contacto entre consumidor final y fabricante y acumulan el stock, ¿no? Aquí juega un papel importante la nueva tendencia del blockchain. El ejemplo que conozco un tanto más es el blockchain de IBM, que es bastante maduro, es uno de los más usados, bastante maduro, y aquí en el sector se ha incorporado para poder trazar desde dónde, de qué semilla fueron las que produjeron qué aceite, ¿no? Los proveedores de servicios logísticos son responsables de la planificación del flujo de mercancía desde un punto de origen, sea cual sea el destino. Y finalmente el cliente final. Digamos que aquí están los principales stakeholders de esta cadena de suministro. Y el ejemplo que le estoy comentando, nosotros hicimos un ejercicio, hicimos llegar a una de las amazaras que nos acompañó en este proceso para ilustrarlo, le hizo llegar botellas de aceite de oliva en muchas partes del mundo donde ellos distribuyen, ¿no? En Latinoamérica, Norteamérica, aquí mismo en España, y con unos códigos de barra que tiene la botella, el consumidor que tenía la botella podía acercarlo a un lector del móvil y saber de dónde salió el aceite de oliva, los olivos que produjeron ese envase para esa fecha, para esa producción. ¿Lo ven? Es decir, que cada vez más la tecnología nos permite lograr que los involucrados en una cadena de suministro de una empresa o una integración vertical de la empresa, estén enterados a tiempo real de todo el proceso y con información en línea, al instante, ¿no? Entonces, esto es cada vez más una realidad. Beneficios que se pueden obtener al integrar en la gestión de stakeholders. Ya ven que tenemos entonces los stakeholders extendidos, apoyados en la tecnología, es que podemos usar RP extendido que trata con los de todos los implicados en la gestión de la cadena de suministro de manera que la información se comparte. Es decir, todos los implicados mantienen un RP que pueden ver por dónde va el producto y cuál es el feedback que obtenemos, ¿no? Dado que el sistema de información trasciende la barrera de gestión interna, podemos integrar en la gestión de proveedores y clientes. Podemos decir, desde los proveedores hasta los clientes, una gestión continua, que todo el mundo está enterado de
la calidad y todo esto con información a tiempo real. Es un cambio que parece sutil, pero conlleva cambios tremendamente importantes y beneficiosos. Estamos hablando de todos los procesos y de paso estamos hablando de las tecnologías, de qué requieren todas las partes. ¿Cuál es el cambio? Que trasciende el compartiendo información. Aquí está la síntesis de la primera clase que tuvimos que hablábamos de información y comunicación. Esto es, aquí está la síntesis de un proceso que integra toda la cadena con los elementos que hemos venido trabajando anteriormente. Es decir, la gestión circular compartía la información a lo largo de toda la cadena, ¿no? El fabricante puede ver la evolución de la demanda de los clientes finales y planificar mejor. Importante. Todo lo relativo a aprovisionamiento y cargas de trabajo, porque sabe que le están demandando en otras partes del mundo, más allá del charco, hacia el oriente, occidente, etcétera, ¿no? Los proveedores pasan a ser socios activos de sus clientes. Se crean productos, se acortan plazos y se facilita la circulación de información, porque probablemente nos interesa un aceite de oliva más picoso, más picante al consumidor que le interese. Estamos hablando, por ejemplo, de consumidores en México, que independiente de la región, allí se consumen bastante sabores poquito intensos, picantes, ¿no? Picosos, como le dicen por ahí. Y entonces que las aceitunas y el aceite que se exporte para allá tenga esa peculiaridad, pero lo pueden decir los clientes, ¿no? La planificación de las compras, en lugar de basarse en estimaciones a partir de pedidos abiertos y servicios, puede basarse en datos recopilados a tiempo real, directamente de la red de clientes, porque tenemos los datos y los vamos almacenando. La cadena de suministro gana en transparencia y sus stakeholders muestran su disposición a liderar esfuerzos y unir recursos. Al saber que esto nos favorece a todos, todos ayudamos a que pertenecer a ese RP extendido, ¿no? Para mayor beneficio de los clientes y algo que resulta para prosperar y sobrevivir como empresas que pertenecen a diferentes eslabones de esta cadena de suministro. ¿Lo ven? Entonces, aquí tenemos una síntesis de cómo estos stakeholders de una cadena de suministro se pueden integrar apoyados en las tecnologías. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí era el tema 5 parte uno con el que empezamos, relativo a los stakeholders, y que la que viene trabajaremos un poco más cómo gestionarlo desde la perspectiva de proyecto, este mecanismo de gestión y cómo priorizarlo y cómo trabajar los proyectos para que tengamos éxitos en ellos. No obstante, nos quedaban, en dudas y preguntas, pero nos quedaba un tema pendiente, un repaso, una recuperación relativa a los dos temas unidos que no pudimos impartir en su momento y que la universidad me concedió esta media hora, un poco menos quizá, para que ustedes tengan noción de qué tratan los temas, cómo los estamos desarrollando, repasemos un poco y ustedes ejerciten lo que ya habrán hecho en las tareas, en los test, los ejercicios de test de la asignatura. Entonces voy a compartir con ustedes, retomando el hilo de las primeras clases, y entonces van a ver el puente que le está diciendo surge de estos conceptos con los primeros conceptos que manejamos. Eh, Aquí está. Me imagino que lo tienen a la vista. Vamos a hacer esta presentación. Vamos a repasar solo el tema 1 y 2, no vamos a ver el 3 y el 4, eso lo veremos en otra clase. Pero este que era el que deberíamos haber visto antes que terminara el, el año pasado, ¿no? Y que tuvimos un inconveniente con el computador, con el ordenador en su momento. Entonces, vamos allá. Bueno, un refuerzo pendiente de los temarios tema 1 y 2. ¿Se acuerdan? El tema uno, vimos las tecnologías y los sistemas como motores del negocio. Esto que estamos diciendo de las cadenas de suministro es eso, tecnología y sistema.
la transformación digital, que puede ser uno de los proyectos, el que teníamos para el caso de transversal de esta asignatura y del máster. ¿Cómo gestionamos el departamento de TI? ¿Cuáles son los roles del director? Que ustedes ya lo han hecho en la tarea uno. La versión de una visión panorámica de la empresa de 360 grados, la evaluación y gestión y control de proyectos, y los usuarios internos y clientes de la empresa lo ven. O sea, que esto que estamos viendo en el tema uno deriva ya en el tema 5 que estábamos tratando. Y surgen estos conceptos que en su momento los manejamos. Entonces la información desde lo menos, de lo más desagregado a lo más agregado, y le dimos esta escalada que le dio uno de los autores, era CEPAE, que Information as Matter a nivel de datos, materia, que se oye, que se siente, que se saborea. Información as meaning, que tiene un significado para mí, que yo la puedo procesar, que la puedo entender. Información as understanding, que es una comprensión que trasciende, ya eso es a nivel de conocimiento. Y la información como una inteligencia, como una oportunidad, como un medio para yo abordar la realidad, y tratar de adaptarla, cambiarla, influirla. Como decía, gestión tiene que ver más con control y soporte de decisiones de esa naturaleza, como los retos y las iniciativas emprendedoras, cambiar esa realidad, agregar valor, tenga que ver más con el liderazgo. Y a la par de este avance en los términos de información, en casi cualquiera de estas aserciones, está el mecanismo de comunicación, en qué basamos lo que nosotros hacemos. Este fuerte que ustedes y yo estamos compartiendo estos instantes de tiempo por este medio y quedándonos grabados para futuros repasos, es la parte de comunicación que ha crecido y que le da valor a estos recursos y a estas nuevas tendencias que nos estamos comunicando. Ustedes como clientes de unos productos y nosotros compartiendo la opción de servicio por estos productos. Entonces hablamos del emisor, el receptor, el canal, ese receptor es el que percibe, y que esa emisión y recepción pasa por procesos de coordinación y de comprensión. Por ejemplo, uno, el lenguaje, que estuviéramos hablando de un lenguaje que todos comprendemos, cada vez menos problemático porque cada vez contamos con recursos de traducción casi simultánea por los mismos medios que ahora tenemos y con las nuevas facilidades que nos están dando las IA generativas, etcétera. Gemini en Google está ofreciendo una versión que va a ser bastante versátil para que todos nos entendamos, casi independiente del idioma, ¿no? Pero finalmente hablamos de los protocolos, o sea, esta capacidad de comunicación está basada en los protocolos. En su momento le hicimos la reflexión de gestión, que es el propósito de esta asignatura. Si esto de la información y las comunicaciones deben servir para algo, es para la gestión. Y acabamos de verlo en la cadena de suministro. Es decir, a partir de los datos que nos pueden proveer tanto clientes como proveedores, los convertimos en información. Ambos, en los dos sentidos, por eso es que la información fluía en los dos sentidos, nos agregan probablemente conocimiento, que hay una brecha entre el salto de información y conocimiento, pero si los medios de comunicación, los eslabones, se comunican mejor, vale la redundancia, con estas nuevas tecnologías, por ejemplo, el blockchain, tenemos eslabones y tokens de información asegurada por estos medios, garantizada y protegida, y eso es parte del alcance. Que ese conocimiento nos permite tomar decisiones que conducen a la acción, a invertir recursos, a tomar decisiones de impacto, y esto va a conllevar unos resultados. Esto es esencialmente la decisión, la gestión. La medida de esos resultados y la calidad de esos resultados va a estar sujeto a la relación de efectividad. Cuán buenos son nuestros resultados con relación a los objetivos que pretendemos. ¿De acuerdo? Pero las relaciones de eficiencia es cuán buenos son nuestros recursos para obtener los resultados. Esas son la combinación deseable de gestión. Entonces, los sistemas de gestión nos ayudan a resolver las brechas, los sistemas de información, los sistemas de comunicación, las brechas para dar saltos, para ascender en este proceso. ¿De acuerdo? Y cada vez los mecanismos de inteligencia artificial y de inteligencia de negocio
no están apoyando en eso. Otro aspecto importante en su momento fue la definición de la transformación digital y la digitalización. Para simplificarlo, todo aquello que afecta a la política, los negocios y los problemas sociales. Es una aserción de este autor que está aquí. Y es aquí es una revista de nuestra área y una conferencia de Sistema de Información y Tecnología y del 2018. No tanto tiempo, marzo del 2018. Esta aserción impacta la gestión en la alta dirección, en los mandos intermedios y en los equipos de empleados, ¿no? Vimos en su momento cómo estas nuevas tecnologías tienen propósitos y fines estratégicos, ¿no? Una, son las sinergias que podemos ganar. Esto es un ejemplo, pusimos un ejemplo de Google, cómo Google lo logra haciendo joint venture, compra estratégica, compra para lograr competencias holísticas, es decir, que agregan valor. Ahorita lo estamos viendo y ahí creo que un experimento, porque lo anunciaron, que integra los idiomas entre Canadá, Estados Unidos y México, y ese experimento con Google, Gemini y la traducción en línea y en directo está activo. Y entonces usted puede escuchar, independiente del idioma que estén hablando, inglés, francés por la parte de Canadá o español, el mismo Estados Unidos y México, y la otra parte lo está escuchando en su idioma que sí de comprensión, ¿no? Pero para efectos de este ejemplo de sinergia, era Google hace compras de productos. Compró 2006 a YouTube, que es el segundo buscador más utilizado después de Google, ¿no? Búsqueda de vídeos en Internet. Motorola, para consolidar Android, que está todos los móviles y en muchas tablets, bueno, en muchos móviles, muchas tablets, y Waze para los mapas viales, para decirle cómo ellos han crecido, pero han seguido creciendo en muchas otras áreas, ¿no? Y para usos estratégicos de las siglas TIC, la agilidad estratégica, y dimos ejemplos como los que ustedes se acordarán, ¿no? Amazon, Airbnb, Uber, pero el trasfondo son el comercio electrónico, que acabamos de ilustrar cómo todas estas organizaciones eh, tendieron a aperturar y aprovechar las tecnologías de comunicación para todos los canales, ¿no? Entonces, Amazon, como sabemos, los sistemas de recomendación se reforzaron en su momento con eso y fue una tecnología que ya es bastante corriente, ¿no? Los servicios de alojamiento que ofrece Airbnb para poner a los proveedores del local que se ofrece a favor o en contacto directo con los clientes que lo reservan. Y en el caso de Uber, gente que transporta y tiene sus propios vehículos y se suman a estos servicios de traslado y transporte que organiza Uber con la tecnología. En todos los casos son provechos de la tecnología para ganar agilidad estratégica en estos casos y en estos casos sinergia. Crecer con tendencias abiertas, ¿no? La transformación digital ahora en la industria 4.0 y 5.0 se centra en integrar lo digital en los modelos de negocio, cambio en la gestión y proceso de operación en la empresa, la digitalización extremo a extremo, esto es lo que le estaba hablando de la cadena de suministro, ¿no? Y asociar la cadena de valor de todos los miembros de la cadena, de los eslabones de la cadena. Usar personas capacitadas en proceso de cambio y nueva organización, lo que ustedes están haciendo, ganando competencias. Perdón, por aquí un chat, una pregunta. Sí, Google también hizo eso, Luis Javier. Gracias por el recordatorio. Luis Javier nos está mencionando que Google compró también DeepMind, ¿no? Que entre otras cosas fue el equipo que desarrolló Gemini como lo conocemos hoy, pero lo compra como DeepMind y después termina poniéndole la G de Google, Google en sí, ¿no? Pero bueno, son grandes monstruos, grandes industrias, grandes empresas, ¿no? Y no sin el impacto y cambio que nos están derivando, ¿no?
Los clientes con nuevas competencias y demandando responsabilidad social corporativa, lo que les estamos diciendo, lo que estamos ahorita revisando en el tema 5, ¿no? Cada vez hay mayor virtualización, está distribuida a nivel mundial, hay más seguridad y más control en la nube. Entonces, hay muchas cosas contratadas en la nube. La gente de Netflix, creo que les comenté, tiene contratada en la nube de Amazon Web Service todos los servicios que dan a nivel mundial de streaming. Entonces ellos no llevan esa infraestructura, la lleva Amazon Web Service, ¿no? Para darle, ilustrarle que las grandes compañías también recurren a las grandes compañías. La observabilidad que tiene que ver con la trazabilidad, el manejo de los datos, los tiempos de respuesta y indicadores de esa naturaleza, bueno, es un gigante que también viene creciendo a la par de todo lo que es manejo de los datos. Y por supuesto, la integración de datos y la analítica de datos, indispensable en estos tiempos modernos y que vamos a dedicar un tema de la asignatura para ello. Pues la Dirección de Tecnología de Información es el instrumento, es el mecanismo que tienen las organizaciones, el órgano de las organizaciones para manejar todo esto. Todo lo que es gestión de sistemas, de redes, de comunicaciones, de informática y los recursos humanos asociados a ello. Entonces hicimos una revisión de algunas opciones más o menos modernas de los enfoques que le están dando las organizaciones. Hicimos unas reflexiones sobre cuál es el perfil de un Chief Information Officer, ¿no? Y aquí estaba un vídeo en su momento, pero sé que habla de un especialista a nivel de licenciado, que es de 5 a 7 años de experiencia, y con ciertas competencias de hard, habilidades hard, y otras competencias de habilidades soft. Entonces, competencia o formación, aptitud en proyectos, en base de datos, minería de datos, inteligencia artificial, en la automatización, en manejo de seguridad, etcétera. Es decir, nos están pidiendo que seamos unos superpoderes en muchas de estas áreas, telecomunicación. Pero eso es de formación, no podemos dejar de mantenernos en ello, ¿no? Y en habilidades, negociación de opciones, toma de decisiones asertivas, comunicaciones efectivas, todo lo que hemos venido viendo en el curso, ¿no? Ejercicio de liderazgo, saber qué es y cómo ponerlo en práctica. La inteligencia emocional, el trabajo en equipo que estuvimos viendo, el empowerment la semana pasada, la motivación, lo tuvimos en el tema 4 el lío de los conflictos que nacen de las organizaciones. Entonces necesitamos organizaciones líderes que orienten al logro y los resultados y los que generen buen clima laboral. Y si conocemos que existen conflictos que se pueden gestionar, que si la comunicación asertiva, etcétera, entonces que escuchar y comunicar es importante, entonces tomémoslo en cuenta, que deberíamos tener un poquito de esos superpoderes, por lo menos saber de qué tratan, ¿no? En su momento también vimos las metodologías y hablamos de las metodologías, las técnicas y las herramientas y dimos una definición de metodología. Y entonces dimos la aserción de método, es algo que se debe conocer. El método persigue objetivo y se debe saber de qué tratan, los pasos que incluye. Una herramienta es algo que se debe comprar o construir, por ejemplo, las herramientas Case. Y una técnica es algo que se debe entrenar y experimentar, es el skill. Una metodología significa entonces una teoría de método de un área determinada del saber y del hacer. Entonces los métodos pueden tener herramientas, implican técnicas, y la metodología es el grupo de esos métodos, ¿no? Perdone. La metodología entonces es una red de métodos con sus respectivas herramientas y técnicas. ¿De acuerdo? Entonces aquí está un ejemplo, dimos un ejemplo de la metodología o la metodología ágil y Scrum es un framework para abordar problemáticas complejas de sistemas. Y entonces, ver qué alternativas hay metodológicas y saber de qué, saber cuándo, saber por qué usar y combinar estas reglas para, dentro de las consideraciones éticas, seleccionar el conjunto más adecuado de métodos, herramientas y técnicas. Y finalmente, cuidar las consideraciones que ya vimos de gestión, como las que ustedes hicieron en el ejercicio de COVID,
el IT, una herramienta, un recurso de ese tipo, las de sistemas de evaluar la madurez, etcétera. Pero COVID fue un ejemplo para ilustrar qué pueden hacer los gerentes para enfocar los proyectos de la empresa. La gestión de proyectos de TI, también vimos la fase por donde puede transcurrir un proyecto y usamos el modelo de Project Management Book of Knowledge, es la sigla, y nos dieron este resumen de las etapas por las que puede pasar un proyecto: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Si los colegas profesores que le dan las asignaturas que tienen como gestión de proyectos me dirán, bueno, pero es que este es muy sistemático, lo creemos, pero es uno de los más difundidos, ¿no? Bueno, y cada vez un director de proyectos maneja un escenario complejo de globalización, avances tecnológicos, multidimensionales, deslocalizados, el offshore, megaproyectos, etcétera, y están marcando la tendencia actual. Y por lo tanto, el rol más estratégico y liderazgo en las organizaciones que deben cubrir los gerentes de proyectos, los líderes. ¿Ves? Liderazgo, la gestión de negocios y estratégicos y, por supuesto, recursos de gestión. Mencionamos algunas herramientas para gestionar el tiempo, gestionar los recursos, gestionar las tecnologías y los métodos del área. Mencionamos modelos como el CMMI, que es el Capability Maturity Model Integration, y es un modelo que es escalar y dice cuál es el nivel de madurez que tiene una empresa en base a las tecnologías y los procesos que lleva, ¿no? Y entonces, si no está tan gestionado, como cuando ya los procesos están optimizados. Entonces, cuando se trata de heroísmo individual y en el nivel más avanzado, cuando lo que se está es optimizando los indicadores que van mejorando con el tiempo. Otro de los recursos era de estas metodologías globales, grupales de la organización, es el IT, el Information Technology Infrastructure Library, y aquí están de qué se trata. Son unas librerías de servicios, esencialmente qué servicios, que atienden a la organización, a las tecnologías, producen valor y impacta sobre los socios y suplidores y la cadena de procesos organizacionales. Trabajamos el COVID, este fue una de las que ustedes más trabajaron, hicimos el ejercicio que ustedes hicieron y ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio de preguntas y respuestas. Entonces les voy a agradecer. Aquí están 4 preguntitas que la pueden responder para ensayar de cómo puede salirle en un examen unas preguntas tipo test del eventual examen que ustedes van a desarrollar, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no es una fase de ITIL? Gestión del cambio, estrategia de servicio, diseño de servicio y transición de servicio. Tranquilo, pueden también responderlas todas a la vez y pueden decir la uno está la F, la 2 eh, es la K, no es para ilustrar, que podemos responderla una por una. Claro, estos temas los vimos hace un tiempo más atrás, por lo menos aquí ya respondió Edgardo, la uno es la A para Edgardo. ¿Alguien más se anima? Jason dice que es la D, pero no sé la D a qué se refiere. Ricardo dice que es la D. No es una fase de Haití. La, la A, dice Claudia. Luis Javier dice la uno, la D. Ya la vamos a ir respondiendo. Vamos a la segunda. Forma parte de la transformación digital a excepción de una. ¿Cuál? Cambio en la gestión de procesos y operaciones, lograr acuerdos a niveles de servicio, personas capacitadas en un proceso de cambio en la organización, integrar lo digital en los modelos de negocio. Forma parte de la expectativa de transformación digital con excepción de uno. ¿Cuál de estos no está en esa lista? ¿O no debería estar en esa lista? Vamos a la segunda pregunta. Segunda, Ricardo dice que es la B.
¿Qué dice el resto de los compañeros? Por lo menos uno de los compañeros. Jason dice que es la D. Edgardo dice que es la B. Luis Javier dice que es la D. Cuídense con lo que llaman conchita de mango o trampas, ¿no? Porque dice a excepción de uno. En la otra dice no es una fase. O sea, cuídense cómo están redactadas las preguntas. Porque puede ser doble negado o que no nos ayude a la respuesta, ¿no? La 3. ¿Cuál de los siguientes conceptos es el más relevante a la hora de seleccionar un proveedor para externalizar servicios? Dice, ¿cuál de los siguientes conceptos es el más relevante a la hora de seleccionar un proveedor para externalizar servicios? Marca reconocida, facilidad de pago, solvencia económico o que sea barato. Ricardo dice solvencia económica. Luis dice marca, no, perdón, dice Ricardo dice marca reconocida y Luis dice eh, también marca reconocida. Y el 4 dice el más relevante. El otro es el cuarto. ¿Cuál de los siguientes no es una de las habilidades que el preferente de un CEO? No es una de las habilidades preferentes de un CEO. Comunicación efectiva, inteligencia emocional, conocimiento de minería de datos, orientación al logro. Ricardo dice, a Luis había dicho 4C y Claudia y todo, creo que la mayoría dice 4C. No es una de las habilidades preferentes de un CEO. Bueno, las respuestas a continuación. Están subrayadas, están en los temas, ¿no? Aquí está. ¿Cuál de los siguientes no es una fase ITIL? Gestión de cambio. Esta forma parte de ITM SM, no ITIL. ¿Ok? La segunda. Segundo, forman parte de la fase a excepción de uno. Una que respondieron casi todos. Lograr acuerdo a nivel del servicio. SSLA. No tiene que ver tanto con transformación digital. ¿Cuál de los siguientes conceptos es el más relevante? Más relevante a la hora de seleccionar un proveedor para externalizar servicios. Solvencia económica. El resto puede ser importante, pero no decisivo. Si tiene solvencia, es algo de las otras dos. Puede ser fácil, marca reconocida y puede hasta dar facilidades de pago. Pero la solvencia económica es una garantía a largo plazo, sobre todo para externalizadores, ¿no? ¿Y cuál de las siguientes no es una habilidad, skill preferente de un CEO? Conocimiento de minería de datos. Los conocimientos se acuerda que no es una habilidad, es una competencia, pero no una habilidad. Entonces, comunicación efectiva, inteligencia emocional o orientación al logro. Puede, preferente o no, que comunicación o orientación al logro, pero es una que es habilidad. Cuando le hablan de conocimiento, es no es un skill, no es un soft skill, es un hard skill, es una habilidad, pero de hard, de conocimiento, de las que estaba en la lista anterior. Bueno, y para terminar, y aquí vamos a hacer un poquitico más rápido, la gestión del capital humano, ¿no? Entonces, cómo gestionarlo, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, el presupuesto y el análisis económico y financiero del proyecto. Dimos las estructuras organizacionales, se acordarán, la A, la B, la C, y ustedes mismos nos respondieron, pero voy a adelantarme porque ya la conocen ustedes, a menos que no se acuerden. Alguien que quiera decir las tres, bienvenido, ¿no? ¿A qué corresponde la estructura A, la B y la C de los modelos organizacionales para trabajar en recursos humanos? ¿Se acuerdan? Les ayudo. La A, esta que tiene por aquí la función y por aquí los proyectos. ¿Cómo que llamábamos a esta? Este tipo de estructura organizacional. Matricial. Perfecto, Ricardo. Esta cuando tenemos varios proyectos.
que van en ejercicio, que se van llevando. La B, ¿qué me dicen? ¿De acuerdo? Estructura por proyecto, Claudia, gracias. Y la última es la más tradicional. ¿Cómo la llamamos? Jerárquica o funcional. Está organizada por funciones, pero como tradicional, la jerárquica. Entonces aquí están. Estas son los tipos de organización que había, ¿no? Pero también tratamos en ese tema todo, cómo lograr los servicios y cómo optimizar los servicios de nuestra organización. Entonces, contratados a terceros o in situ, ¿no? In situ, entonces, tener nosotros toda la infraestructura, que esto lo van a hacer ustedes en la tarea, segunda tarea, y entonces tener nosotros la infraestructura y las instalaciones. Y tenemos que cuidar los costos de inversión capital y los costos de operación. Entonces, CAPEX, entonces es Capital Expenditure y Operating Expense, los gastos de operación. Entonces, estos son costos asociados en sitio para externalización, outsourcing, ¿no? ¿Qué tipo de externalizaciones hablamos en su día? Hosting de equipo físico, hosting de aplicación y datos compartidos y hosting de cloud computing. Esto es contratar en hosting. Yo contraté uno el año pasado de Hostinger para un proyecto y bueno, lo estamos usando y el proyecto se ejecuta más para Latinoamérica, pero funciona la contratación que hicimos, el servidor que montamos, etcétera, ¿no? Y responde bastante bien. Estandarización local, nearshore versus deslocalización. Vimos las claves del nearshore y las claves del offshore en su momento. Pero como tengo que ir un poquitico más rápido, no quitarle mucho tiempo. ¿Cómo se mide el capital invertido, perdón, en sistemas de información? Entonces, bueno, dijimos que había inversiones en equipo, inversión en infraestructura, inversión en comunicación, inversión en digitalización. Y por otro lado teníamos los servicios de TIC, de comunicación, entonces los en azul eran relativos a los gastos y los en verde de capital, inversiones en capital. Hablamos y explicamos lo que era el flujo de caja y explicamos cuál era el propósito del flujo de caja y aquí vemos parte del ejercicio que ustedes tienen y fíjense, en este flujo de caja hay ganancias el primer año o el primer ejercicio mensual, ¿no? Entonces, estos son los flujos de caja que ilustran los ingresos, los egresos, los flujos de caja económicos son los primeros y lo financiero es entonces lo que pedimos prestado y lo que pagamos en interés. ¿Para qué nos servía el flujo de caja? Uf, perdonen. Para qué materia qué cantidad de recursos tenemos disponibles, si podemos otorgar crédito porque nos sobra un poco el dinero, o habrá que pedir un refinanciamiento, tramitar un préstamo en caso que lo necesitamos, y si se tiene un excedente, poder invertirlo en proyectos internos, ¿no? Vimos, perdonen que vamos rápido el paso, vimos el valor actual neto, que es parte del tema que ustedes tienen que resolver, y vimos cómo se calcula el valor actual neto, es decir, que todos los periodos que se tomaron en cuenta en los tiempos, apartando la inversión inicial, cómo traemos todos al valor presente neto, valor actual neto, es decir, cuánto de los flujos nos conviene tener para tomar decisiones. Vimos la tasa interna de retorno y cuando escogemos una tasa interna que sea adecuada, aquella que supera el costo de la tasa del dinero en el mercado. Si nuestro proyecto está por encima de esa tasa, decidimos por el proyecto y si no, decidimos o no hacer nada o no meternos en ese proyecto. Y aquí vienen nuestras preguntas de interés, ya aquí repasan ustedes. 01 es un proyecto en un proyecto, ¿qué es el coste base? La distribución esperada de costes durante la vida del proyecto, los costes esperados para completar el proyecto.
Los costes directos aplicables al proyecto, que se han de considerar todos los costes, o los costes del proyecto sin contemplar gastos financieros. Esa es la pregunta uno. Si se anima, bienvenido. Hay quien se moja, como decimos aquí en España. Quien se moja con la respuesta. Si esa les parece un poquito complicada, porque implica repasar, vamos a ver la segunda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones aplica mejor a la organización matricial? Flexibilidad en la respuesta a oportunidades de negocio, el perfil adecuado en la tarea precisa, especialización en las tareas o compaginar tareas cotidianas con proyectos puntuales. ¿Se acuerdan de la matriz? A1D respondió Jason a la primera. Ujú. Puede ser o no. No le digo lo contrario. Pero los que quieran pensar en la organización matricial, bienvenido, incluyéndote a ti, Jason. Gracias por tu primera respuesta. Ya vamos a terminar. 2 minuticos más y ven las respuestas asociadas. Pero estos son el tipo de preguntas características del examen por la parte test, ¿no? Ujú. Ricardo dice 1A. Ahí hay una diferencia entre ustedes, pero ya la vamos a aclarar. Bueno, está claro en la guía del tema 2, ¿no? Claudia, la D. No sé si te refieres a la uno o a la 2. A la 2. Me imaginé por eso. La 3. ¿Cuál de las siguientes definiciones identificas con la definición de offshore? Cliente y proveedor se encuentran en la misma zona horaria. Cliente y proveedor se encuentran en el mismo país. Cliente y proveedor se encuentran en el distinto continente. Reducción de costes de proyectos de servicio y externalización. 3A. Ricardo respondió 3A. Se puede, creo que Claudia está hablando. Estamos hablando de offshore. Nearshore o offshore son las dos opciones. Jason dice 3C, 3D, perdón. ¿Cuál era Jason? Y Edgardo dice 3C, 3D dice Jason. Y finalmente, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde al BAN? Estamos en la 4. Es la inversión realizada en el momento inicial. Interior rentable que ofrece una inversión o proyecto. Un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pago de un proyecto de inversión a valor presente. Y dinero ingresado o gasto por actividades directamente relacionadas con la empresa. Ricardo nos dice 4C. No sé qué dicen los compañeros. Edgardo también dice lo mismo. Entonces, 4D dice Jason. Bueno, vamos a darle la respuesta para que cerremos por hoy. En un proyecto, ¿cuál es el costo base? La distribución esperada de coste durante la vida del proyecto, todo el proyecto, porque no podemos perder. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones aplica mejor a la organización matricial? Compaginar tareas ordinarias con proyectos puntuales. Creo que lo dijo Claudia por allí en su momento. 3. ¿Cuál de las siguientes definiciones identifica con la definición de offshore? Cliente y proveedor se encuentran en distintos continentes. La A es nearshore, probablemente la misma zona horaria o país, pero en particular la zona horaria. Pero offshore es diferente continente y no la misma zona horaria. Perdón. Y al final, la última es la C, un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos del proyecto de inversión al valor presente, el valor actual neto. Es traernos todos los valores al presente. ¿Ok? El otro se parece, el D es más que eh, como el flujo de caja. En cambio, este tiene que extraer los valores a valor presente. La fórmula trata de eso, ¿no? Bueno, jóvenes, gracias por su asistencia. De esto trata los repasos. Creo que tendremos uno muy pronto también en la asignatura, pero ya con los temas que hemos dado. Creo que hasta el quinto, ahí volvemos a hacer uno en el sexto, después del quinto.
Bueno, muchas gracias, que estén bien. Nos vemos la semana que viene y gracias por su compañía y en diferido espero que lo aprovechen los que lo vean en su momento. Hasta luego. Suerte con la resolución del tema de la tarea 2.